presentamos Mano a Mano con Alejandro Guillé. Bueno, si alguien pensó que las cosas para el gobierno se calmaban después del cambio de gabinete, la verdad es que esta efectiva renuncia de un ministro de Estado, 72 horas de asumir, protesta de pobladores en Dichato, una red social que empieza a tomar este tema y que va concitando apoyo de distintos sectores y se empieza a transformar también en un problema político. Terremoto blanco, la situación va a empeorar en las próximas horas. Temas para abordar con el ministro de la Vivienda y Urbanismo, don Rodrigo Pérez Maquena, que se encuentra en dependencia del Ministerio en una jornada muy intensa de trabajo. Ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Un gusto estar con usted nuevamente. Efectivamente ha sido una jornada ardua y extensa. Sí, sobre todo, ministro, me preocupa lo de Dichato, porque va increciendo, las protestas se han ido más acentuadas, Carabineros ha arremetido con mucha fuerza hoy día, y la pregunta es cómo el gobierno va a enfrentar una situación que se le está empezando a transformar en un problema político. Bueno, la verdad, Alejandro, el tema de Dichato es un tema pequeño en el sentido que no es un porcentaje no grande de la reconstrucción, pero sí muy duro. Dichato es una localidad pequeña, pero que fue gravemente afectada por el tsunami principalmente, lo que ha hecho muy compleja la labor de reconstrucción, porque es primera vez en la historia de nuestro país que una reconstrucción tiene que contemplar el riesgo de tsunami en la planificación urbana futura de la ciudad. Por lo tanto, hubo que hacer un proceso de planificación, de estudios muy complejos con la Universidad Católica respecto de qué puede eventualmente pasar en la localidad ante una eventualidad como la que vivimos el 27 de febrero, y para ello se ha diseñado un muro rompeolas, un parque de mitigación y un diseño especial para las viviendas. Así que eso, por supuesto, ha sido complejo y ha tomado tiempo, pero no obstante lo anterior, ya hay 2 conjuntos habitacionales que están en construcción, el Sauce y Miramar, que totalizan 200 viviendas, están con un estado de avance de 30%, hay un conjunto en el borde costero para 128 familias que está en proceso de licitación, ya se ha iniciado también la construcción de 250 casas en sitio propio y ya se definió cuál es el lugar que se va a expropiar para construir un quinto conjunto que va a erradicar un grupo grande de familias de la aldea del Molino, lo que totaliza 788 viviendas. Así que la partida ha sido compleja por el tema de la planificación urbana que considera el riesgo de tsunami, pero además, Alejandro, en Dichato hay una complejidad adicional. Dichato es una localidad de desempleo, entiendo, ¿no? Exactamente. El tsunami también destruyó en alguna medida la economía del lugar. Porque es una localidad que vive del turismo y en ese sentido, dada la situación en que se encuentra la localidad, ha sido particularmente duro para las familias que ahí están. Nosotros hemos mantenido una relación muy estrecha con las familias que están en las aldeas de Dichato, hemos tenido una serie de iniciativas de comunicación con ellos, pero la verdad es un tema que supera el tema de vivienda, por lo que comentábamos, por el impacto que esto ha tenido en la economía del lugar. Y siempre existe el espacio para hacer las cosas mejor, y yo le puedo comentar, hemos tenido una reunión de trabajo muy extensa con el subsecretario Villa, con el intendente y con el resto del equipo, y el intendente va a liderar a partir de mañana un diálogo con los habitantes de la localidad y esperamos y estamos confiados de que esto va a rendir frutos. Hay una serie de cosas que se pueden hacer mejor, sobre todo mantener una comunicación mucho más estrecha de lo que se ha hecho, a pesar de que, insisto, hemos tenido una serie de iniciativas con la comunidad que incluyen, por ejemplo, en el tema aldeas, un montón de recursos que se han entregado a través de las municipalidades, una serie de cursos de capacitación con los niños, con los dirigentes de las aldeas, un equipo de mantención, en fin, muchas iniciativas, pero a veces no es suficiente porque el problema supera el ámbito de vivienda. Ahora, bueno, en lo que usted me está diciendo, en suma, que Dichato es una localidad especialmente perjudicada, que no constituye muestra de lo que pasa en las otras 3 regiones del país, donde también hay damnificados por el terremoto. ¿Sería quizás el núcleo más complejo? Yo diría que efectivamente es el núcleo más complejo por lo que he señalado del tsunami y la dependencia económica del turismo, que es una actividad decisiva y prácticamente la más importante por lejos en la localidad de Dichato. Ahora, eso significa que en estas mismas reuniones que se han efectuado en estas horas de la tarde
de hoy se va a hacer que un plan especial de intervención que va más allá de acelerar la construcción de casas o reparación de casas. Bueno, el intendente Lobos, él es el que va a liderar este proceso. Hay una serie de áreas en las cuales se puede trabajar con los vecinos y a partir de mañana él es el que va a tener la relación con ellos y va a llevar adelante una serie de iniciativas y sobre todo un diálogo que esperamos sea muy fructífero. Ahora, el año pasado, ministro, estamos conversando con el ministro de la Vivienda, Rodrigo Pérez Maquena, el año pasado tuvimos un invierno muy crudo acá porque acuérdense que las viviendas no habían tenido las condiciones que se suponía tenían y por lo tanto la lluvia, además el viento, causó muchos daños e incluso corría el agua, se inundaron varias de ellas. Este invierno, ¿cómo se está evaluando? Primero la gente que está en las situaciones más críticas, que es la que está protestando en el sector del Molino, por ejemplo. ¿Cuál es la situación de ellos en estas llamadas aldeas, que son las zonas de las media aguas? Bueno, las aldeas han resistido bastante bien, obviamente en situación de precariedad y de vulnerabilidad que implica estar en una aldea, pero hay una serie de iniciativas que se han tomado, hay un equipo de emergencia que está recorriendo las aldeas. Nosotros hemos además dispuesto 1.500 millones de pesos para que sean los propios habitantes de las familias de las aldeas que en conjunto con los alcaldes decidan en qué invierten esos recursos, si quieren mejorar el estabilizado de la calle o hacer obras adicionales en los baños o lo que ellos quieran. Así que las aldeas han estado permanentemente apoyadas, también con ayuda psicosocial. También hemos coordinado una serie de iniciativas con algunas organizaciones no gubernamentales que están presentes en la zona y entendemos y sabemos lo difícil que es la situación de haber perdido la casa, de haber tenido que pasar un invierno ahí en condiciones vulnerables, pero estamos haciendo la máxima cantidad de esfuerzo para que su situación sea lo más llevadera posible. Ahora, en esto mismo, ministro, para la gente sobre todo que está en las aldeas, ellos me imagino que en su desesperación quisieran ya tener algunas luces. Usted me dice que ya hay varios proyectos que están comenzando la construcción. ¿Cuál es el estado de avance? Y estos mismos que usted me mencionaba, que son como 3 conjuntos, se está licitando el tercero, por lo menos cerca del borde costero. ¿Qué características van a tener y si están dirigidos a las personas que viven en las aldeas específicamente? Sí, por supuesto, están dirigidos a las personas que viven en las aldeas. Ya iniciamos obras en el Sauce y Miramar, son 2 conjuntos de 100 viviendas cada uno, están con aproximadamente un 30% de avance. También se inició la construcción de vivienda en sitio propio, son 250, eso está más en un estado más inicial y ya se licitó, está en proceso de licitación, no se ha adjudicado todavía, pero un conjunto de departamentos en el borde costero para 128 familias. Eventualmente, si hay interés, se puede agrandar al doble y lo que nos queda por iniciar es un conjunto habitacional que está al frente de la aldea El Molino, que va a servir para erradicar a 210 familias. Así que están en distinto grado de avance, pero todos los proyectos con un norte claro. Ahora, en esta misma manera de apurar, hubo ayer una sesión en el Congreso, donde la Comisión de Vivienda del Senado se discutieron algunos mecanismos que entiendo que fueron aceptados por el Ministerio para acelerar la reconstrucción. ¿Nos podría explicar cuál es este mecanismo de subsidios portables? Bueno, aprovecho de decir que han sido 2 meses muy intensos de trabajo en el Ministerio, en los cuales nos hemos trabajado intensamente con una serie de actores, por ejemplo la Cámara Chilena de Construcción, con organizaciones sociales, también con la Comisión de Vivienda del Senado, y hemos acogido una serie de iniciativas que ellos tenían en este paquete de medidas, que tiene, yo diría, 3 grandes líneas de trabajo. La primera es un subsidio de densificación urbana, que si usted ha estado, por ejemplo, en Talca, hay una serie de sitios que si uno camina por el centro de la ciudad que están disponibles producto de familias que perdieron su vivienda, que fueron destruidas totalmente, y hemos dispuesto un subsidio especial de 500 unidades de fomento para permitir que esas familias puedan aportar su terreno, puedan vender su sitio y las inmobiliarias presenten proyectos con ciertas características técnicas que respeten la armonía arquitectónica de las ciudades y por lo tanto logramos un doble propósito, que es reconstruir el centro de las ciudades y al mismo tiempo dar una solución a las familias
para que no se tengan que ir a la periferia. Entonces, la primera línea es un subsidio de densificación urbana, que ya se lanzó en el Maule, en las 5 ciudades más importantes. También lo vamos a lanzar ahora en Biobío para 14 ciudades. La segunda línea de acciones... Ministro, perdón, le propongo una pequeña pausa para aprovechar bien los tiempos y regresamos ampliando esta información sobre estos nuevos mecanismos que se están poniendo en marcha para acelerar la reconstrucción. Estamos conversando con el ministro de la Vivienda, Rodrigo Pérez Maquena. Ya estamos de vuelta. Mano a mano con Alejandro Guillé.